Por favor, abra su Biblia en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Versículos del 1 al 6. Vamos a retomar el día de hoy la serie de Santiago que hemos estado compartiendo por largas semanas e interrumpimos por la serie Avancemos, que estuvimos hablando justo antes de la plantación. Hoy retomamos y nos quedan alrededor de 3 sermones para concluir la carta a Santiago, así que estamos muy animados y yo espero que haya sido también desafiante para ustedes. Dice así la palabra del Señor: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El día de hoy vamos a ver un tema que es importante también dentro de todas las áreas que la carta a Santiago estuvo barriendo y ha seguido tratando en esta exposición aquí en la iglesia por medio de la predicación. Y la pregunta central que vamos a intentar responder en el mensaje de hoy es: ¿cuál es el valor del dinero en tu corazón y en tu vida? ¿Qué posición, qué lugar tiene el dinero en tu corazón? Y esto es importante porque si pensamos un poco en nuestra sociedad, en el mundo en que vivimos, en nuestro país y en el mundo en general, el dinero maneja muchas cosas. El dinero maneja los parlamentos hoy día. Muchas de las decisiones gubernamentales en las cortes, en los parlamentos, son tomadas y movidas por lo que nosotros entendemos desde la Escritura que se llama el amor al dinero. Se protege mucho las riquezas. Las personas roban, mienten, corrompen, se casan, se divorcian, matan y mueren por dinero. Es impresionante. Y si nosotros observamos y ponemos atención, muchas de nuestras decisiones en la vida son tomadas en función del dinero. Y hermanos, cuando la Biblia habla del dinero, nos deja ver que no es solo las monedas, no es solo el material, sino que habla de un Dios, del Dios Mamón. Y esto es muy importante verlo, porque Jesús dijo muy claro: nadie puede servir a 2 señores. O amará a uno y aborrecerá a otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y hermanos, el problema no es tener dinero. El problema no es tener dinero, no es poseerlo, sino el problema es ser poseído por él. Que el dinero nos posea a nosotros. El dinero puede ser un buen siervo, muy buen siervo, pero es un pésimo jefe. Y es importante verlo porque Santiago se estaba enfrentando a una realidad en ese tiempo que era muy desafiante para lo que es el amor al dinero. Y él critica a los que eran ricos de ese tiempo. Y de hecho, hermanos, no es pecado ser rico. Tampoco dice eso la Escritura. No es pecado tener riqueza. De hecho, la riqueza en la Biblia es vista como una bendición. Es una bendición, Dios la da. De hecho, la Biblia dice: Dios es quien da sabiduría para hacer las riquezas. Es una bendición. Deuteronomio 8:18 lo dice. El problema, ¿cuál es? Es que nuestro corazón esté puesto en las riquezas como prioridad. Como prioridad. De ahí hay otros textos que nos recomiendan: raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy vivimos en una economía global, cada vez más cruzado, ¿cierto?, en los intereses económicos de país a país. La máquina económica es una máquina que se mueve a una velocidad impresionante. No sé si ustedes lo saben, pero aproximadamente 10 empresas manejan el 50% de la riqueza del mundo.
10 empresas. Hay 10 empresas que son más grandes que la producción de 180 países del mundo. Hay 10 empresas que producen más que países completos, que 180 países completos. Dentro de los 10 está Walmart, por ejemplo. Un nombre que ustedes van a ubicar fácilmente. Esa empresa gana más y produce más que 180 países del mundo, que la producción total de un país, una empresa. Y esto no está minimizándose. La concentración de la economía está creciendo a niveles abismantes. En los próximos 30 años probablemente eso sea muchísimo más evidente, la concentración económica. No está pasando al revés, como algunos proponen. Está todo concentrándose. Y esa es la realidad. Es cosa que usted vea las noticias económicas. Busque en internet, está lleno de estas noticias de concentraciones, publicaciones sobre la concentración de las riquezas. Es impresionante. Esto es lo que está sucediendo. Y las cosas cada día se están volviendo más importantes que las personas. Eso está pasando en el mundo. A veces nos damos cuenta muy evidentemente, otras veces de manera un tanto sutil. Esto está pasando frente a nuestros ojos. Que cada día las personas son menos valiosas que las cosas. Por ejemplo, tengo algunos datos. General Motors produce más que todo Dinamarca. Toyota es más rica que toda Sudáfrica. Ford es más rica que Noruega. Y Walmart más que 160 países. Por otro lado, hermanos, cuando analizamos lo que está pasando en nuestro país en los últimos años hemos visto el destape de muchas situaciones de corrupción. Todas, ¿en qué ámbito? En el ámbito económico. Todas en el ámbito económico. Y esa corrupción está instalada hasta la médula en nuestra nación. Y eso es una realidad. Sentimos vergüenza por este tipo de escándalos. Nos damos cuenta sobre todo cuando pensamos que los recursos debían haber sido utilizados, por ejemplo, para ayudar a los que tienen más necesidad. Y se gastan de esta manera. La palabra en Santiago, sin duda, hoy día es muy oportuna. No solo para nosotros, sino para el mundo. Esto debiera estar siendo publicado en los diarios oficiales. Debiera estar saliendo en las noticias. Cuán importante es entender y responder a la pregunta que el Señor hace. ¿Dónde está el dinero en nuestros corazones? ¿Qué lugar ocupa? Y vamos a ver y desglosar este texto en 3 puntos. Vamos a ver cómo los ricos adquieren sus riquezas, cuál era la costumbre y cuál sigue siendo la costumbre, cómo los ricos usan las riquezas, el segundo punto, y el tercer punto es qué sucederá con esas riquezas a su tiempo. Entonces vamos al primer punto. ¿Cómo es que los ricos, qué nos muestra Santiago? Y usted va a ver que eso tiene algo que decirnos a nosotros también. Esto no es solo para aquellos que dicen son ricos. Dios está hablando a su iglesia. Dios le está hablando a la iglesia y le está hablando a los ricos de este mundo. ¿Cómo los ricos adquieren la riqueza? Como le dije hace un minuto, hermanos, la Biblia no prohíbe hacer riquezas. La riqueza es fruto de la bendición de Dios, de un trabajo honrado. Hay muchas escrituras que dicen que el que trabaja va a tener fruto de su trabajo. El obrero es digno de su salario. O sea, es lógico que el trabajo produzca riqueza. Y si trabajamos bien, si somos responsables, por supuesto que vienen las riquezas. Abraham y Job en la Biblia eran hombres ricos para su contexto. Eran ricos, gente de mucho dinero. La Biblia lo que prohíbe es adquirir bienes de manera ilícita, pero también para propósitos ilícitos. Y esto es importante entenderlo, porque generalmente tenemos en nuestra concepción que el uso de las riquezas la adquisición de las riquezas debiera ser honesto. ¿Por qué? Porque no podemos robar, porque no podemos hacer fraude, pero no siempre nos damos cuenta que el texto también apunta que el uso de las riquezas tampoco debe ser ilícito. Y eso es lo que la Biblia está hablando aquí. Si usted abre su Biblia, por favor, en Amós 2:6, y voy a leer también Isaías 5:8, la Biblia hace condena del uso de las riquezas. Dice así, Amós 2:6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Dios los tenía en disciplina. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos.
Él le estaba diciendo, ustedes prefieren comprarse zapatos nuevos y no ayudar a un pobre. Eso estaba diciendo. O sea, Dios no solamente está castigando y condena la adquisición fraudulenta, sino que Él también determina que hay ciertos usos del dinero que Dios te da, que también pueden ser ilícitos cuando tú los gastas. Por ejemplo, el caso que dije ahí, Isaías 5:8, dice así: ay de los que juntan casa a casa. Cuidado con los que están juntando propiedades. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Lo que aquí está condenando, ¿qué pasa con un tipo que tiene 50 casas? ¿Para qué quiere 50 casas? Si usa una, o dos, o tres, o cuatro y ya. ¿Para qué acumular heredad y heredad? Y heredad y heredad, y casa a casa. Habitaréis, la pregunta dice Isaías, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, esta tierra, este planeta es para ti. Esa es la condena que el Señor estaba haciendo a la gente de ese tiempo. Fíjense cómo Dios no solamente está interesado en que observemos que la adquisición ilícita es un problema, sino también el uso del dinero. Dios también lo está tratando. Es claro, y vuelvo a repetir para que no se confunda, que no está mal ser rico, no es pecado. No es pecado tampoco ser previsor para el futuro. Algunos dicen, no, pastor, es que estoy juntando para cuando sea viejo. Y está muy bien. La Biblia alienta eso. Tenemos que ser previsores para cuando seamos más ancianitos y ya no produzcamos lo mismo. Algunos vamos a llegar a ese tiempo, si Dios lo quiere, y ya después ya nos movemos más lentito, ya no podemos producir lo que producíamos antes. Y eso es natural, a todos nos va a pasar, salvo que el Señor nos lleve antes de llegar a viejos, ¿no? Entonces, el pecado, hermanos, está ligado, para que entendamos cuando Santiago está tratando este tema de la riqueza, el pecado está ligado al origen, al medio y al fin de las riquezas. Cómo se producen, ¿cierto? De dónde salen, cómo las obtengo y cómo las uso. Aquí Santiago estaba hablando que estos ricos estaban enfrentando un problema serio. Porque Dios dice en el versículo 1, vean el versículo 1, miren la intensidad de este texto, dice, vamos ahora ricos, con signos de exclamación está ahí, llorad y aullad. O sea, es una advertencia que Dios hace a aquellos ricos por las miserias que os vendrán. O sea, Dios va a juzgar a los ricos de este mundo, los va a juzgar. Y eso, y las personas que pudieran reclamar contra la concentración de la riqueza, dicen, mira lo que hace, mira. Hermano, Dios está mirando eso. Dios no está ajeno a la realidad. Dios va a juzgar a los ricos. El lujo que ellos disfrutan hoy se va a transformar en un tremendo mal en su futuro. El placer que disfrutan hoy será un malestar en el futuro. Eso es lo que el texto dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. La seguridad, hermanos, de ese dinero es falsa. Las personas juntamos riquezas con la idea de tener un cierto grado de seguridad, un cierto grado de estabilidad, pero eso es absolutamente falso, porque el dinero puede estar hoy y mañana no. Vea la historia, vea su historia y vea la historia de la humanidad. La gente que tenía riquezas cayó y perdió sus riquezas a veces de un día para otro. La década de los 30, usted sabe lo que pasó en la crisis financiera en Norteamérica, cómo caían de los edificios los suicidas cuando perdieron las riquezas, porque la acumulación de riquezas genera una estabilidad ficticia en el corazón que cuando se mueve el piso, la gente se quiere morir. Quiero puro matarme, decían algunos. Un ejemplo, hermanos, de la Biblia, de cómo personas que tuvieron riqueza y disfrutaron riqueza, después disfrutaron miseria, siendo un poco sarcástico. Uno de ellos fue Nabucodonosor, un hombre que era rico, pero su soberbia y arrogancia lo llevó a que Dios lo juzgara en vida, y él terminó comiendo pasto en la calle. Otro ejemplo, quizás un poco más actual, pero en la misma zona de Babilonia, fue Saddam Hussein. Saddam Hussein, usted lo conoce, él fue un hombre que disfrutó las riquezas hasta que se le acabó el circo,
y terminó escondido en una cueva, pasando miseria, hasta que lo encontraron y murió. Porque así como ellos, Dios juzgó, Dios no solamente los va a juzgar en la eternidad, Dios también puede juzgar y traer juicio por el uso del dinero en vida. Y por eso la Biblia pone un contraste muy claro entre la falsa y la verdadera riqueza. Dios está apuntando a que nosotros como hijos de Dios no pongamos nuestra esperanza en las riquezas. Sí que las tengamos, sí que produzcamos, sí que tengamos lo que más Dios nos permita tener, pero que nuestra confianza no esté puesta ahí, nuestro ánimo no esté puesto ahí. Que si tenemos estamos felices, si no tenemos estamos tristes. Hay algunos que son así, ¿no? Gracias a Dios en esta iglesia no. Que si tienen, están felices. Cuando llega fin de mes y llega el día del pago, pídele lo que quieras. Lo que quieras. Pero en la quincena, ya andan con así una cara. No nos va a alcanzar. Y pateando la perra, y complicado en la casa, de un mal humor tremendo. Primera de Timoteo 6, del verso 6 al 10 dice, fíjense. Primera de Timoteo 6, del 6 en adelante dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hermano, sin duda, dice, no puedes sacar nada de aquí. ¿De qué sirve acumular? Si no te puedes llevar nada, y acumular, y acumular, y acumular. ¿Se fija? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Pero más adelante, el verso 17, fíjense, esa sería la manera correcta de ir por las riquezas, teniendo sustento y abrigo, estar contento. Y si Dios te bendice, si Dios te prospera, gloria a Dios. Pero no estar persiguiéndolo, no poniendo tu corazón ahí, sino tener piedad en la adquisición de las riquezas. En el verso 17 al 19 dice, y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que pongan sus ojos en la vida eterna, no aquí, no hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en los cielos. No poner la vista aquí, sino la vista arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces él estaba justamente hablando de cómo los ricos lo hacen. Y aquí la Biblia nos dice, primero, cómo ellos estaban haciéndose ricos. Vamos a ver 2 puntos, de manera fraudulenta. Primero, reteniendo el salario de sus trabajadores. Esa era una manera en la época en que Santiago lo estaban haciendo. No les pagaban cuando debía, no le pagaban lo que correspondía. Vemos hoy cómo son los sueldos en este país. Malos sueldos. Y la concentración de la riqueza sigue creciendo. Tuvimos la esperanza que cierto tipo de gobiernos esa cosa la desequilibrara. No fue así. Se sigue aumentando. Los sueldos siguen bajos. ¿Por qué? Porque el problema, hermano, no está en la riqueza. De los ejércitos. Los ricos no solo estaban reteniendo el salario de los trabajadores, sino que además lo estaban haciendo de una manera fraudulenta. Es como si hoy día le tengo que pagar, pero no le pago todavía. No, después me acuerdo, cuando me acuerde le pago. Sin reconocer que esa persona vive de ese dinero. Esa persona vive de ese dinero. Y si no se le paga cuando se le debe pagar, está reteniendo el dinero fraudulentamente. Y es así como Dios trata el uso de las riquezas. Y es impresionante, la ley de Moisés, fíjense,
prohibía quedarse con el salario del trabajador hasta la noche. Deuteronomio 24:14 dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, que sea de tus manos o de los extranjeros que habitan en la tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal. En su día. No se pondrá el sol sin dárselo. O sea, si tú retienes el dinero que le tienes que pagar a alguien para el otro día, eso está mal. Porque Dios no solamente está hablando del uso, sino también del origen. El quedarse con ese dinero sin dárselo a quien corresponde, eso es un pecado. Eso es un pecado. Pues es pobre, considera, esa persona es pobre, con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado, dice el texto. La Biblia dice, es pecado entonces si nosotros tenemos que pagarle a alguien y esa persona hizo el trabajo ese día, nos cortó el pasto, hizo el aseo, y ese día, hermano, no le pagamos. Porque esa persona vive de eso, teniendo nosotros más. No pagando las imposiciones, no pagando todo lo que tenemos que pagar, que es legal y que es propio de un trabajo. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Fíjate cómo Dios se preocupa de esos detalles. Uno dice, no, es que la Biblia, puras cosas espirituales, pasadas de moda. No, el Señor está hablando de la experiencia diaria, de cómo llevamos el evangelio y el uso del dinero a la vida diaria. De las personas, ¿por qué estamos acumulando? ¿Por qué estamos comprando? ¿Cómo estamos gastando? Dios nos está mirando y tenemos un día que darle cuenta incluso de eso. Entonces, el creyente, hermanos, todos nosotros necesitamos ser honestos para pagar las deudas y cumplir con los compromisos financieros. Y como era la otra manera que estos ricos estaban teniendo, hermanos, un mal comportamiento y haciéndose ricos fraudulentamente, controlando las cortes y sus leyes. El verso 6: y habéis condenado y dado muerte al justo. Hay una regla de oro en este mundo, como un vox populi, que dice, todos aquellos que tienen el dinero, que tienen el oro, son los que hacen las leyes, los que ponen las reglas. Los ricos se fortalecen porque compran las sentencias, sobornan los tribunales y así oprimen más a los pobres. Y no estoy dando un mensaje de izquierda, estoy dando un mensaje de la Biblia. Y no estoy hablando en contra de la derecha. Estoy poniendo el centro que Dios dice de cómo el corazón del hombre debe acercarse a las riquezas, cómo debe obtenerlas y cómo debe usarlas. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Porque no van a decir, este pastor es como un hacho. No, todo lo contrario, hermano, mi visión teológica. Entonces, pero esto que Santiago está atacando en este tiempo lo vemos hoy. Cómo las empresas presionan, las riquezas presionan incluso las decisiones legales que se dan en este país. Cuando han aparecido fraudes, todos sabemos que es un chiste las condenas. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Cuando ha habido colusión, sabemos que es un chiste eso. Pero eso pasa, hermanos, porque hay presiones. Todo eso es vox populi. En Santiago lo denunciaba. Santiago lo denunciaba directamente. En los versos 2, 3 y 5 se muestra el uso egoísta de la riqueza, la acumulación, la lujuria. Y el 4 y 6, la práctica. Un ejemplo de cómo los ricos, los gobernantes manipulaban las decisiones legales fue el caso del propio Señor Jesús. ¿Quién denunció a Jesús? Judas. ¿Por qué? Por 30 monedas de plata que le pasaron los gobernantes de ese mundo, de ese tiempo, para mover una decisión, para manipular una decisión. Cuando Dios estableció a Israel como pueblo, cuando Él estableció esa nación en el origen, Dios puso un sistema de jueces, eso está en Deuteronomio capítulo 17, y advirtió a todos esos jueces que no fueran avaros y que su corazón estuviera lejos de las ganancias. Incluso Él, cuando puso jueces sobre Israel, les advirtió que fueran imparciales entre ricos y pobres.
Les advirtió. No vaya a ser que ustedes tomen decisiones por los ricos o decisiones por los pobres, como inclinando su corazón, privilegiando a uno u otro. Ustedes tienen que ser justos. Pero eso no lo vemos hoy, siempre. Ningún juez entonces podría tolerar perjurio, ni falsos testimonios, soborno. Por supuesto, todo eso era condenado por el Señor. Eso está en Isaías 33:15, en Miqueas capítulo 3:11. Hay muchos versículos, y después le puedo enviar todo esto. Hay muchos textos que argumentan fuerte y fielmente cómo Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él en el uso de las riquezas. Y cómo tendría que haber habido justicia, incluso en los tribunales, cuando se pelean causas, por ejemplo, que van en el desmedro económico de alguna persona. A Dios le importa el dinero. Él da las riquezas, dice. Él da la habilidad para hacer las riquezas. Él quiere que su pueblo tenga dinero, que tenga riquezas. Claramente, sin que ahí esté puesta nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Entonces, vemos cómo los ricos adquieren su riqueza de manera fraudulenta. Lo hacen reteniendo el salario que tienen que pagar y manejando las decisiones en las cortes. ¿Cómo los ricos nos muestra ahora la Biblia que usan las riquezas? Vamos a ver el segundo punto, cómo usan las riquezas. Santiago cita 3 formas pecaminosas para el uso de las riquezas. Ellos primero las acumularon de forma avara. Vea el verso 3, por favor. Fíjense el verso 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Vuelvo a repetir, no es malo ser previsor. No es malo ser previsor. Está bien pensar en la vejez, hacer invenciones, proveer para sí, para la familia, para ayudar a otros. Pero ¿dónde está el problema? En acumular pecaminosamente para nuestro deleite solamente y lo que yo estimo conveniente. Ellos rehuían pagarle a los trabajadores, pero ellos querían tener más. Ellos querían enriquecerse. Y hermanos, es una tragedia juntar tesoros para los últimos días sin juntar tesoros en los cielos. La tragedia más grande que le puede pasar a una persona en este planeta es juntar riquezas para la tierra, para su futuro, sin juntar tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Y ahí hay un tema central. ¿Puede una persona acumular riquezas en la tierra? Sí. El problema no está en acumular la riqueza, es si su mayor riqueza no está aquí, si su mayor riqueza está allá arriba en los cielos. Y ahí está el problema serio. Muchos se concentran en acumular riquezas aquí, pero pídele que se disipule. Pídele que asista regularmente a la iglesia. Pídele que lea su Biblia. Pídele que haga obras para Dios y su gloria. Primero el trabajo. Primero producir. Porque ahí está su Dios. ¿Lo estamos viendo? La tragedia más grande para una persona es juntar tesoros en la tierra para sus últimos días, para su vejez. Y es lógico pensar en la vejez. Pero su problema más serio es que no está juntando tesoros en los cielos. Entonces, confiar en la provisión, hermanos, y no en el proveedor, ahí está el problema. Nosotros tenemos que confiar en el proveedor y no en la provisión. Es una gran tragedia entonces, al mismo tiempo, que muchas personas en este mundo terminan amando más lo que Dios da que a Dios. Y tenemos que confrontar nuestro corazón. Tenemos que confrontarlo. ¿Quién actúa así, hermanos? Vive como si nuestra patria estuviera aquí en la tierra y no estuviera allá arriba en los cielos. Y la Biblia es clara de decir, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Allá arriba en los cielos. Para allá vamos, hermanos, para allá vamos. Y si tú tuvieras que hacer un viaje largo para la eternidad, tienes que irte livianito. ¿De qué te sirve tratar de llevarte las cosas de este mundo? No nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Entonces, ellos acumularon de forma avara las riquezas, pero también ellos mantuvieron a los necesitados lejos del beneficio de sus riquezas. Verso 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es tremendo, porque Dios los estaba condenando de no hacer partícipe a esas personas de lo que ellos tienen.
Y las personas claman por ayuda, las personas piden ayuda. Y Dios estaba condenándolos, porque ellos no les estaban haciendo partícipe. Les estaba poniendo que ellos eran infieles en su mayordomía de las riquezas. Si Dios nos da riquezas, si un día Dios te hace prosperar, ¿para qué Dios te prospera? Para bendecir a otros, para bendecir. Porque dice aquí, no es para acumular casas y más casas, heredad y heredad. Porque la Biblia es clara. ¿Para qué te sirve juntarle a tu descendencia si al final ellos, tú cuando te mueras, se la pueden gastar? Proverbio lo advierte. Es mejor siembra en ellos piedad, bien, un carácter cristiano, porque lo poco que le des, si les das, o lo mucho que les des, lo van a hacer prosperar. ¿Se están dando cuenta? Por eso es tan importante. Y tercero, ellos estaban viviendo en la lujuria mientras los pobres estaban muriendo. Verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Aquí se usan dos palabras en el griego que son bien interesantes. Una hace referencia a vivir lujuriosamente, o sea, en pecados de lujuria. Por eso, esa es un área, ¿no? Un área donde la persona que puede tener mucho, si desenfrena su corazón, va a dejar que sus pasiones sean gobernadas. Y el dinero va a facilitar que esas lujurias se desarrollen. El dinero ayuda a que las lujurias se desarrollen. Porque aquel que no tiene dinero no puede gastar en todo lo que sus placeres quieren gastar. Entonces usa esa palabra en griego de esa vida lujuriosa. Pero también la segunda palabra que usa ahí es vivir una vida indulgente. Los critica Dios por vivir una vida lujuriosa a través del uso del dinero, pero también los critica por no poner límite, por desenfrenarse y no ser activos en limitarse. Y es interesante, porque ellos pecaron contra la justicia de Dios porque cometieron pecados directos, pero también contra la templanza, que es fruto del Espíritu. La templanza, Dios está llamando a su pueblo, no solamente a que no pequen, sino que sean sobrios en el uso del dinero. Sobrios. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es pecar con el dinero y otra cosa es la templanza, la sobriedad en el uso de las riquezas. No ser ostentoso, sino ser cauto, precavido, templado. Porque estas dos palabras, hermanos, estas dos palabras están llevando la idea del texto a una especie de autonegación. Es como cuando Cristo le decía a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recuerde, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso incluye negarse a las riquezas, tomar la cruz y seguirle. Si usted se da cuenta, cuando el Señor llamó a sus discípulos, ellos soltaron de su corazón sus bienes. No siempre conectamos el uso de las riquezas con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo lleva implícita la autonegación en cometer pecados lujuriosos con las riquezas y no poner temple en el uso de las riquezas. Y ahí, hermanos, caemos muchos. Dios nos ayude, hermanos, a ser sobrios en el uso del dinero y las riquezas. Alguno podrá decir: pastor, es que a mí no me alcanza, pero ni para nada, pues, hermano. Para nada. Y cuando tenías, y cuando tengas, el problema no es la cantidad, el problema está en el corazón. ¿Qué sucederá? Y tercer punto, ¿qué sucederá? Dios advierte qué sucederá con las riquezas. Y esto es muy interesante porque algunos de los que estamos aquí esta mañana podríamos decir: pastor, es que yo no tengo muchas cosas, no tengo tanta riqueza, tengo mi casita, tengo mi cacharrito quizás, apenas me alcanza, pastor, llego a fin de mes. El problema, hermano, que las riquezas no se refiere solo a la cantidad, sino al tesoro, cómo las apreciamos, cómo las apreciamos. ¿Qué le va a pasar a las riquezas? Primero, en el verso 2 y 3, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. Lo que el texto aquí está tratando de decir, Santiago, explicar, que todas las riquezas van a pasar. Toda esa riqueza por la cual luchaste, trabajaste, te pelaste la espalda para producir, para comprar, y que llegaste y pagaste la última cuota y dijiste: ¡wow! ¡La tenemos! Se va a morir.
eso que luchaste toda tu vida para tenerlo, todo eso se va a perder. Se va a quemar. Va a dejar de ser. Todo ese valor y hoy día sobrevalor que tienen las cosas va a quedar en cero en el futuro. Entonces es interesante cómo Dios le dice a Santiago que le diga a los ricos: hey, todo lo que tú tienes, lo veo, es como una profecía. Todo lo que tú tienes está podrido. Se va a morir, tiene moho, óxido, se le está comiendo las polillas. Y quizá el rico miraba su riqueza y las ve intactas. No, están condenadas a desaparecer. Todas las riquezas del mundo. Todas. Y eso es importante porque eso debiera templar nuestro corazón en la hora de la búsqueda de los bienes y las riquezas. Por cómo peleamos y luchamos por obtenerlas. Por cómo nos esforzamos a veces desmedidamente, más allá de nuestras fuerzas, con horarios desgastantes, con horarios que nos matan, porque tenemos metas económicas, financieras, materiales. Distinto es cuando tú te esfuerzas, te mueres y te desgastas por Cristo. Pablo lo deja muy claro en Colosenses 1:24, que con ese fin él trabaja y lucha, fortalecido por el poder de Cristo que obra en él, de formar a Cristo en las personas, de formar a Cristo en tus hijos, de formar a Cristo y poner a Cristo en tu hogar. Si por eso te tienes que trasnochar, desgastar, cansar, sudar y hasta llegar a morir por Cristo, Dios dice: buen siervo fiel. Pero si el desgaste, la premura, la ansiedad, el estrés y todo es por cosas que van a desaparecer, estás perdiendo la vida. Tu vida se está muriendo, se está perdiendo. Porque hay cosas que son eternas y hay cosas que no lo son. La Biblia dice directo que las riquezas no son eternas. Lo que sí es eterno, por ejemplo, es lo que tú vas a sembrar en tus hijos, la palabra que le estás enseñando. Y que aunque no le tengas tu PlayStation, tú le estás entregando palabra en su corazón. Y eso es eterno. Pero si tú le compraste el auto que él quería, le compraste la casa que él quería, todo eso se muere, todo se desgasta, todo pierde su valor. Lo estamos viendo en mi familia. Entonces, les dice: vuestras riquezas están podridas, nada de esto material va a permanecer. Las semillas de la muerte, hermano, están puestas en las riquezas, están ahí, están dentro. Es una gran tontería entonces que esas riquezas van a permanecer. Sobre todo, hermano, cuando pensamos que esa acumulación nos va a dar un cierto grado de tranquilidad. Si usted le pregunta a personas ricas de este mundo si son felices, no lo son. ¿Tienen alegrías? Sí. ¿Tienen algunas alegrías puntuales? Sí. Mas no lo son. En la experiencia laboral que yo tuve, hasta antes de dedicarme 100% al pastorado, en una de las empresas grandes que trabajé, conocí y me moví con las gerencias. Generalmente trabajaba directamente con las gerencias de operaciones, general, etcétera, en mi rol. Y un patrón repetitivo de todas las gerencias que yo conocí es que todos tenían 2 y 3 matrimonios. 2 o 3 matrimonios. Porque ellos vivían en el trabajo para producir, mas nunca generaron felicidad en su casa, ni en ellos mismos. Porque el dinero no produce felicidad. ¿Lo estamos viendo? Y es un patrón que yo lo vi año a año, todos los años que trabajé. La cantidad de rupturas en las altas gerencias por el nivel de estrés y demanda que esto contiene. Entonces, no estoy diciendo que no sea usted un gerente. Si Dios lo lleva a una gerencia, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ojo dónde está el corazón. Ojo cuando el Señor le dé riquezas, porque es impresionante cómo atraen. Es un magneto tremendo y tú eres de metal. 1 Timoteo 6:16, lo dije recién. El Señor les dice que si Dios le da riqueza a un rico, le da dinero a una persona, le dice primero: no seas altivo, no te crees el cuento. Ahora uso Levi's, ahora uso esta marca, ahora uso esta otra. No, yo solamente voy a Zara. No sé, yo no soy muy bueno con las marcas. Quizá dije alguna que era del persa, pero... Le dice: hey, no seas altivo, no seas altivo. Eso que te acabas de comprar. Y es tremendo. A veces hay un bebé recién nacido, tiene 6 meses y le compran unas mini zapatillas caras así que cuestan 40 lucas, no sabe ni caminar.
Esa es la necedad más grande. Ni siquiera camina. ¿Por qué? Por ostentar. Ese es el pecado de la ostentación. ¿Se fija? Es por ostentar. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién. ¿Cuál es el consejo? Sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es impresionante en mi rol pastoral y en mi vida familiar. Me ha tocado ver cómo poner la vista y trabajar y producir prometas económicas, prometas de casa, prometas de auto. Ha generado el abandono de la familia, el abandono de los hijos. Es triste verlo y eso lo vemos en los hijos hoy. Y el problema, ¿sabe cuál es? No se nota en un año, no se nota en 5 años. A veces después de 10 años, 15 años vemos los frutos de sus hijos. Porque los padres se concentraron en las riquezas. Esa es la advertencia que Dios le está haciendo a su pueblo. Porque esta vida es pasajera. Nos advierte, la vida es como una neblina. Los años se nos van volando. Se nos van volando, hermanos. Y no podemos llevarnos nada de este mundo. Por eso habla y le dice en la parábola del rico, le dice, hey, rico, insensato. Le dice, insensato. Loco, estáis loco. Me encanta cómo lo dice. Estáis loco. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo por lo cual trabajaste, ahí quedó. O sea, es una locura. Es una necedad. Segundo, ¿cuál es el otro problema? Las riquezas mal usadas destruyen el carácter. Lo dice ahí. Vuestras carnes serán devoradas como fuego. Hay un juicio, hermano, futuro de las riquezas, pero también hay un juicio presente. El veneno de las riquezas infecta el corazón de las personas. Y esas personas ricas no son felices. Porque la codicia, hermanos, los lleva no solamente, ¿cierto?, a ser lujuriosos, sino a ir transgrediendo paso a paso y continuamente un pecado sobre otro pecado. Una persona, por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es amor al dinero. Porque parten por uno y siguen con otro pecado, y siguen con otro, y siguen con otro, y siguen con otro, y siguen con otro, y van corrompiendo todos los mandamientos. Todos. Uno a uno. Uno a uno. No los rompen todos de una vez, pero por ahí parte. Por eso dice la Biblia que es raíz de todos los males. Dice Dios en el Salmo 62:10, si vuestras riquezas prosperan, no pongáis en ellas el corazón. El buen nombre es mejor que las riquezas, Proverbios 22:1. La piedad con contentamiento es una gran fuente de beneficio, 1 Timoteo 6:6. Hermanos, un matrimonio feliz es mejor que una casa lujosa. ¿Cierto? Porque puedes vivir en una ranchita que apenas se para y tener paz en ese hogar y amor. Por eso, más que las riquezas, es tener un matrimonio feliz. Y es interesante cómo a lo largo del tiempo me ha tocado ver, como lo decía, que muchas personas han puesto en la balanza sus matrimonios versus economía. Matrimonio versus economía. Dos cosas que jamás debieran estar puestas en una balanza. Tercer punto, las riquezas mal usadas acarrean el inevitable juicio de Dios. Lo dije en el verso 1, llorad y aullad por las miserias que vendrán. Pero el verso 5, dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sois disolutos. Habéis engordado en vuestros corazones como en el día de la matanza. Sus riquezas, ¿quiénes van a testificar en el juicio? ¿Quiénes van a testificar en el juicio con aquellos que están en las riquezas? Con su corazón en las riquezas. Primero, las propias riquezas. Es como si, aquí es interesante, como que las riquezas hablaran. ¿Saben quiénes van a estar ahí como testigos? Las riquezas. Las riquezas dirán, estamos llenas de moho, de óxido. Aquí estábamos parados, sin uso. Nos oxidamos. Éramos una de las 10 casas que tenía y aquí estamos. Nos morimos. Nunca se usaron. Nunca se usaron para ayudar a personas. Nunca se usaron para hacer grupos pequeños. Nunca se usaron para bendecir a otros. Se usaron y las acumularon. Y aquí nos morimos. Las propias riquezas van a testificar. Porque acumularon y acumularon. ¿Qué más? El salario retenido con fraude de los trabajadores. También el dinero retenido va a hablar. Aquí hay una cuenta. El Señor va a ver en una cuenta. Todo este dinero se ganó fraudulentamente. Eso es un elemento más contra ti. Y tercer elemento,
a aquellos trabajadores que van a decir, esa persona no me pagó. Esa persona no me pagó. 3 testigos, 3 pruebas para acusar a los ricos de este mundo que ponen ahí sus riquezas. Por eso es importante, hermanos, que entendamos, a lo mejor no todos los aspectos de este sermón están llegando a tu corazón, porque a lo mejor Dios te ha ido librando del amor a las riquezas. Pero el que cree estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Las riquezas mal usadas van a revelar la pérdida de una preciosa oportunidad. Cuando una persona haya acumulado riquezas, una de las cosas que más va a enfrentar contra Dios en el juicio es decirte, mira todas las oportunidades que yo te di para ayudar a otros. Mira todo lo que yo te di y no lo utilizaste en esa persona que tú conoces, en ese vecino, en ese familiar, en ese hermano en Cristo, en ese proyecto cristiano. Todo eso que yo te di va a testificar contra los ricos, porque te he dado muchas oportunidades para usarlas. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia es clara en eso? Quiero concluir con esto, con reflexiones, con preguntas para nuestro corazón en este día. Si tú has lidiado con el dinero, si tú te enfrentas con esta realidad de tener y no tener más o menos seguido, ¿el dinero es tu dueño? ¿El dinero es tu dueño o es tu siervo? ¿Y cómo yo podría identificarlo? Con mi estado de ánimo, por ejemplo, con el nivel de ansiedad que me provoca tenerlo o no tenerlo. Otra pregunta, ¿tu corazón confía en la provisión o en el proveedor? ¿En quién confía? ¿En la persona que te dijo, no, yo te tengo un dato, te voy a dar un trabajo? ¿O en el Dios de los cielos que va a hacer que eso sea real? ¿En quién confiamos? ¿Eres honesto con el trato del dinero? ¿Eres honesto con eso? ¿Tienes algo en tus manos que no te pertenece? ¿Tienes algo en tus manos que no te pertenece? Si es así, respóndele al Señor. ¿Los bienes que tienes han sido ganados lícitamente? ¿Lícitamente? Y recuerde, el diezmo Dios lo toma y lo cuenta como un robo. Y eso es mantener dinero ilícitamente. Ilícitamente. Hoy tenemos un llamado, hermanos. Un llamado a ser generosos con todas las personas que están en nuestro entorno. Con las personas que necesitan. Por ejemplo, el hogar de ancianos. Por ejemplo, el hospital. Por ejemplo, la canasta familiar. Y así todos los proyectos que como iglesia local tengamos. Dios nos va a estar preguntando en este sentido, ¿dónde está el dinero en tu corazón? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Fundación Generación, plantación de iglesia y así cada aspecto que tú vas a observar en este mundo donde hay necesidades. Yo creo que Cristo debe santificar nuestro corazón en esto, hermanos. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios te ha hecho reflexionar sobre esto, yo te invito a que oremos, para que el Señor nos ayude a amarlo a Él más que a las riquezas. Señor, en esta mañana